Ahí está. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar esta videoclase con el tema de las excepciones. Vamos a ver primero qué es una excepción. ¿Qué es una excepción, jóvenes? La excepción va a ser un medio de defensa con el que el demandado pretende excluir o dilatar la acción o demanda del actor. ¿Qué va a pasar? ¿Recordarán ustedes que veíamos el tema de las pretensiones? Y estas pretensiones, decíamos que era el medio por el cual nosotros podemos exigir de otra persona una obligación contractual, que era de dar, hacer o no hacer. Eso era la acción, eso era la pretensión. Pero si nosotros podemos exigir a través de la pretensión, a través de la acción, de poder solicitar al órgano jurisdiccional que una persona cumpla con una obligación contractual, ¿qué va a pasar para el demandado? O sea, el demandado tiene que cumplir las exigencias que solicita el órgano jurisdiccional, que a su vez solicita el actor en su acción y en su pretensión. Pues todo depende de tú como demandado o nosotros como los abogados del demandado podemos hacer. Entonces, esto es la excepción. Para esta figura jurídica existe, pues, para defender al demandado en el caso de que querramos nosotros excluir o dilatar esa acción del actor. Si nosotros tenemos ciertos elementos para decirle al órgano jurisdiccional, no, a ver, espérame. El actor, sí, tú le creíste, porque así te lo hizo saber, pero yo tengo elementos donde yo puedo excluirme o puedo dilatar ese cumplimiento, en el caso que sea así. Bueno, dice, es el poder que tiene el demandado para poner frente a la pretensión del actor cuestiones que impidan la secuela procesal o que, en caso de que se llegue a dictar una sentencia definitiva, esta debe ser absolutoria. Y por último nos dice que es la excepción, la defensa o la resistencia que debemos poner al demandado de las pretensiones que me reclaman. Como lo dije ahí, excluir o dilatar, entonces las excepciones van a ser dos. Va a haber excepciones perentorias y excepciones dilatorias. ¿Qué significa? Bueno, cuando hablamos de una excepción, que era ese medio de defensa, si nosotros solicitamos una excepción perentoria, dice que va a perecer, es decir, que va a destruir esa solicitud que el actor o el demandado, el demandante está solicitando. Destruir, ¿por qué? Bueno, porque nosotros vamos a solicitarle una excepción por incompetencia del juez, porque el juez es incompetente, por lo tanto, destruye la acción. Podemos solicitar una litispendencia, podemos solicitar una conexidad de la causa, una falta de personalidad, una excepción de cosa juzgada. Eso ahorita lo vemos cada uno de ellos. Y bajo estas excepciones nosotros vamos a destruir la acción, esa pretensión del actor. Aunque nosotros también podremos solicitar una excepción dilatoria. Una excepción dilatoria es únicamente la que va a dilatar, significa que va a retrasar el inicio a como lo solicita el actor. Únicamente lo vamos a dilatar.
vamos pues, esperar a que se cumpla alguna situación para que entonces ahora sí, pues yo tenga que llevar el proceso. Y dentro de estas dilatorias tenemos la falta de cumplimiento del plazo, la división y la excusión. Y bueno, entendido esta parte de las excepciones, que es ese medio de defensa del demandado, o nosotros como abogados del demandado vamos a hacer valer, ¿sale? Nosotros, en esta excepción perentoria, vamos a destruir la acción y en la dilatoria únicamente vamos a dilatar o vamos a retrasar el inicio del proceso. Bajo estas condiciones, vamos a ver ahora cuáles son. Bueno, como ya les comenté, las dilatorias únicamente ponen un obstáculo, están reguladas en el 2.37 y las perentorias van a eliminar, aniquilar o van a destruir la acción. Estas están reguladas en el artículo 2.31, ambas del Código Procesal Civil. Ahora, vamos a ver las perentorias. ¿Cuáles son las perentorias? Primero, la incompetencia del juez. Nosotros recordemos que analizamos cuando vimos las pretensiones y vimos la competencia, analizamos cuando a nosotros nos toca definir ante qué autoridad es ante la que vamos a solicitar la acción. Nosotros tenemos que, pues, derivar o discernir o analizar, pues, ante qué juez, ante qué tribunal, pues, lo vamos a solicitar. Bueno, derivado de eso, si a nosotros nos toca ser parte demandada, pues vamos a analizar primero si la competencia ante el cual el actor me está demandando es la correcta. Bajo esa circunstancia, nosotros vamos a analizar primero la competencia objetiva. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto al territorio, la cuantía, el grado, la materia, el turno y la prevención, pues sea correcto. Si es correcta la competencia, bueno, pues por ese lado no nos vamos a ir. Por lo tanto, no tendríamos una excepción en contra de ese juez por el territorio, la cuantía. Recuerden que el territorio, el tribunal o los tribunales del Estado de México están divididos en circuitos. Bueno, o en varios circuitos. Para hacer un recuento de esta situación, recuérdense que Cuautitlán es el segundo distrito, acuérdense que están por distritos, el segundo distrito y corresponde a Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, de Tepozotlán, Huehuetoca, Coyotepec, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tultepec y Tultitlán. Así está dividido el territorio. Entonces, a excepción de que, bueno, acuérdense que Cuautitlán Izcalli tiene su propio tribunal, aunque pertenece a Cuautitlán. Entonces, la cuantía, recuerden que hay dos, la cuantía menor y la primera instancia. Entonces, ahí también saber. El grado, bueno, recuerden que nosotros tenemos 3 grados en nuestro país, únicamente tenemos 3 grados. Recordemos que todo se tramita ante la primera instancia, todo. La materia, recordemos que la materia hay diversas. Está la materia penal, bueno, que esas sabemos indistintamente que están separados los tribunales en materia penal. Estos por estar cercas o cercanos a el tribunal. Aunque, por ejemplo, en Cuautitlán Izcalli tenemos hay un tribunal en materia penal en Cuautitlán Izcalli, así como lo ven. Tenemos la materia civil, la materia mercantil, la materia familiar. Entonces, y nosotros ver cuál es. El turno, bueno, no hay problema del turno porque pues, sabemos que si existen varios juzgados dentro del mismo tribunal, bueno, le corresponden diversos. Y la prevención, bueno, en mismo caso. ¿Cuál es el que le toca? Ahora, si yo no tengo
algún elemento para solicitar la excepción perentoria porque la competencia objetiva es correcta, bueno, pues ahora voy a analizar la competencia subjetiva. ¿Y a qué se refiere? Recordemos, bajo estos elementos de la competencia subjetiva, si existen algunos impedimentos que el juez debe de determinar, ¿sale? Acuérdense de los impedimentos, están en el artículo 1.52, también los analizamos y ustedes ya saben cuáles son los impedimentos que yo puedo solicitarle al juez porque podriese existir alguna cuestión de favoritismo, ¿sale? En el cual el juez pues pueda estar emitiendo una resolución a favor de la contraparte y en contra mía. Por lo tanto, puedo solicitar la incompetencia del juez por verse en un impedimento que está en el 1.52. Recuerden, si nosotros vamos a solicitar la incompetencia de juez bajo la competencia objetiva o competencia subjetiva, en este momento de las excepciones es en el que yo voy a solicitar esa incompetencia, pero además recuerden que debemos de anexar pruebas. Nosotros tenemos que agregar las pruebas para que nos puedan hacer valer o poder hacer valer este tema de las excepciones. Recuerden que si nosotros no tramitamos nuestra excepción con pruebas, pues no vamos a poder, o el juez no nos va a poder calificar estas excepciones. Recuerden en cuanto a este tema. Ahora, eso es en cuanto a la incompetencia. La segunda excepción de perentoria va a ser la litispendencia. Cuando hablamos de una litispendencia, les pongo entre comillas que existe un juicio pendiente. ¿Qué significa? De acuerdo al artículo 232, nos dice que hay litispendencia cuando el juez conoce ya del mismo negocio en el que existe identidad de personas, bienes y causas. ¿Qué significa? Normalmente, a veces cometemos o pudiésemos cometer un error garrafal. ¿A qué me refiero? El que yo pueda solicitar, bueno, el actor, en este caso tendría que ser el actor, por ejemplo, o el demandado, cualquiera de los dos, que ya teniendo un juicio abierto, que a lo mejor vaya pues mal ese juicio, lo quiera volver a iniciar. ¿Qué significa el volverlo a iniciar? El que yo quiera volver a iniciar un proceso, pues signifique que al yo tener ya uno abierto, pues yo quiera ir a solicitar pues nuevamente otro con pues las mismas situaciones. Es reiniciarlo. ¿En qué ejemplo podría ser? A lo mejor ya vamos en pruebas y voy perdiendo. Digo, no, voy a volverlo a iniciar y no voy a cometer ese mismo error. Bueno, nunca lo he visto, pero si está aquí es porque alguien lo ha hecho. Bajo esa circunstancia, lo que va a pasar es cuando me vuelvan a demandar, lo mismo, pues yo solicitarle, a ver, espérame, una excepción perentoria que destruya este nuevo proceso que está iniciando porque existe un juicio pendiente en el cual está en sentencia, aún no hay resolución, está en tal etapa, ¿sale? Entonces, recuerden que para yo poder promover las excepciones perentorias por litispendencia, igual que la incompetencia del juez, tengo que agregar pruebas. ¿Qué pruebas voy a poder poner en esta litispendencia? Pues las copias certificadas del juicio que yo tengo abierto, que todavía no hay resolución, y por lo tanto, el juez va a decir, o sea, ¿hay un juicio pendiente? Sí, claro, hay un juicio pendiente. Ok, se debe de destruir que está ahí y esperar a la resolución de aquel, porque no puedes volver a reiniciar uno
pensando en que en este te va a ir mejor. A eso se refiere la litispendencia, que hay un juicio pendiente y que por lo tanto no puedes ir a eso. U otra situación, por una parte, uno de los litigantes, uno de los de las partes solicita una acción, la otra parte que está en el litigio solicita otra acción, ¿sale? Y no hay coincidencia, ¿no? Cada quien tiene independencia y lo solicita a su vez, ¿sale? Cuando se encuentren en las notificaciones, va a decir, oye, espérame, vamos entonces a unirlos, mejor, porque si son causas distintas o pretensiones distintas, pues vamos a unirlos y bueno, pues que haya ahí el litigio junto. Podría ser también de esa forma. En esa situación hay litispendencia. La siguiente, una excepción igual perentoria que se llama conexidad de la causa. ¿A qué se refiere? Cuando hay conexidad de la causa, algo muy similar a la litispendencia. Aquí se encuentra identidad de personas, posiblemente identidad de acciones, aunque sean bienes distintos, causas o pretensiones distintas, pero provienen de una misma causa. ¿Sale? El ejemplo aquí, dos personas que hacen un contrato X, un determinado contrato, demandamos no sé, la rescisión del contrato, ambas partes promueven sus demandas a la vez, no sé, con diferencia de un día, de 2 días, no importa, y pues nadie sabe que nosotros ya también demandamos. Algo también nos pasa cuando solicitamos el divorcio, ¿no? Los dos cónyuges, uno por cada lado, ve a sus abogados, los dos tramitan el divorcio. Entonces puede haber conexidad de la causa. ¿Para qué? Para que se fusionen las dos demandas mismas en un solo proceso y no haya que llevar 2 procesos distintos. Para eso, evitar, entonces, va a destruir una acción y se va a reunir a la otra, ¿sale? Para eso me sirve la conexidad de la causa. Siguiente, la falta de personalidad o incapacidad del actor. Bueno, esto también pasa y pasa mucho. Para nosotros, recordemos, vimos un poquito en el tema anterior el tema de la personalidad, de la capacidad y de la legitimidad, que son temas totalmente distintos, aunque van de la mano. Primero, si nosotros estamos pretendiendo algo, es porque tenemos un interés, el interés personal, el interés jurídico y el interés legítimo, ¿sale? De ahí viene la personalidad y la capacidad. Pero la capacidad, ya saben, ¿no? 18 años que podemos demandar. La personalidad, no porque yo sea el abogado, yo puedo ir a tramitar. No, necesito la personalidad. ¿Quién tiene la personalidad? La parte como la que tiene la legitimidad, la que tiene el interés, ¿sale? La perjudicada en su caso, ¿no? El ejemplo aquí, si quiero solicitar una pensión alimenticia, ¿sale? Por ejemplo, la mamá, pues tiene que pedirlo a nombre de los hijos, ella como su representante. ¿Qué pasa si los abuelos quisieran pedir, no sé, la guarda y custodia? Bueno, habría que ver a quién le corresponde en primer momento. Recuerden que la guardia y custodia primero le toca a los papás, a falta de ellos, a los abuelos. Entonces, en su caso, la personalidad y su legitimidad, pues no le correspondería a los abuelos si existen los papás, salvo que existan algunos elementos y que lo podamos probar que los padres, pues no son aptos, en su caso, bueno, pues para poder cuidar a sus menores hijos. A lo mejor tienen alguna discapacidad, o son alcohólicos o son drogadictos. Bueno, habría que analizar esas situaciones para, pues, solicitar la guardia y custodia por los abuelos, en su caso. Pero tendrían que solicitar la guardia y custodia y a través de esa, pues también la pensión alimenticia de los padres para que no sean unos desobligados bajo esas circunstancias. Vamos a analizar esa situación. Otro ejemplo. En el caso de una
es sucesión. Acuérdense que la sucesión existe testamentaria e intestamentaria. Cuando existe testamento o no del de cuyos, del muerto, cuando perece o muere, pues, ¿quién lo va a suceder? ¿Quién va a continuar con su legado? En este caso, de los bienes, principalmente si existen bienes. Bajo esa circunstancia, recuerden que cualquiera puede demandar esa sucesión, pero pues él no puede continuar en el proceso porque no tiene la personalidad, no tiene la legitimidad. Entonces, bajo esa circunstancia. Y hay así muchos más ejemplos donde yo puedo indicar que hay falta de personalidad, por lo tanto, pues no le corresponde. Un ejemplo más. La empresa moral, ¿no? O una jurídico colectiva en el Estado de México. Recuerden que el único que puede solicitar una acción, pues es el representante legal con facultades para eso, ¿sale? El representante legal, apoderado, con poder, no. Si no viene esta persona, pues le va a faltar la persona y por lo tanto, pues no puede actuar. Entonces, ahí es cuando yo, como demandado, digo, oye, pero usted no puede demandarme porque pues no tiene la personalidad o no tiene la capacidad o la legitimidad. Por lo tanto, pues él no puede actuar. Por lo tanto, a eso se refieren con esas excepciones perentorias, ¿sale? La última, la cosa juzgada. Acuérdense que existe un principio procesal que pues a nadie se le puede juzgar dos veces por la misma causa. Bueno, pues esta es la excepción que indica que hay cosa juzgada. ¿Qué significa? Ya tenemos una sentencia y aún así me vuelven a demandar lo mismo. Oye, pues le voy a decir al juez con este segundo juicio. Juez, espérame, es que ya hay cosa juzgada. Aquí está mi sentencia donde ya se resolvió este asunto. Ya no puedes volverme a juzgar, ya lo hicieron. Esta instancia, que es la primera, no es la procedente. Lo que debieron hacer para mí, o sea, en la excepción, tramitando la excepción perentoria de cosa juzgada, es lo que tuvieron que hacer es impugnar esa sentencia de primera instancia o ampararse, pero no lo hicieron. Entonces, que no vengan y te quieran exigir que vuelvas tú a volver a juzgar algo que ya se había hecho. Acuérdense, todo esto con las pruebas. Aquí está la copia certificada de la sentencia donde ya a mí me han condenado o me han emitido una sentencia condenatoria, absolutoria o la que sea. Entonces, bajo esa circunstancia, dice así, la cosa juzgada es la sentencia que constituye verdad legal. Contra ella no se admite recurso ni prueba que pueda discutirla, modificarla, revocarla o anularla, salvo las cosas expresamente determinadas por la ley. Por lo tanto, se diría que todo se puede revocar. Sí, pero dentro de los términos legales. Recuerden que para impugnar tenemos 3 días, 10 días. Después de ahí tenemos los 15 días para el amparo, pero tenemos que nosotros impugnar esa sentencia. Si no lo hicimos, si queremos volver a demandar para ver cómo nos va en otro juicio, no será posible porque el abogado del demandado nos va a poner esta excepción de cosa juzgada. Tenemos que tener mucho cuidado bajo esas circunstancias. Si viene un cliente y te dice, oiga, fíjate que me quieren volver a demandar algo que ya se había demandado, ya se había ganado, ya tenemos en sentencia, pero pues lo quiero ver, no te preocupes, vamos a contestar nuestra demanda y oponer la excepción de cosa juzgada con las pruebas de con las copias certificadas de la sentencia y por lo tanto, pues ya no puede proceder esta acción. ¿Vale? Esto en cuanto a las excepciones perentorias. Por eso dije, van a destruir. Todo se hizo referencia a las excepciones perentorias respecto a que todo está destruido. ¿Sale? O sea, dejen poner otra vez el ejemplo. Sí, pero
buenos días. ¿Me escucha? Hola, buenos días. Sí, adelante. Ahí yo tengo una duda. Tuve Sí. un caso y tuve una sentencia en mano. Ahí cuando te dice que las partes quedan, ni el actor ni el demandado ganaron, pero cuando te vas al amparo, lo que es la Suprema Corte te entrega un libro como resolución. ¿Cómo saberlo interpretar de la manera correcta a lo que usted está comentando? ¿Por qué? Porque se fue uno al amparo, se pagó el amparo y volvió a salir igual. Habría que ver qué dice el amparo. Hay que interpretarlo. Hay que ver qué dice. Si no hay ni a favor ni en contra, o sea, se desestimó, es porque a lo mejor no hubo un planteamiento adecuado. Entonces hay que volverlo a iniciar. Y como no hay una sentencia que te absuelva o te condene, pues habría que ver, no solicitar lo mismo, pero pues hacerlo adecuadamente. O sea, es que varias cosas de las que usted comenta, haga de cuenta que en el ejemplo que está dando a lo que yo le había comentado, van como embonando, ¿sí me entiende? Sí, en cuestiones claro. jurídicas, y cada abogado, yo me he dado cuenta en la práctica, acudiendo al juzgado, que muchos de los abogados trabajan diferente y conforme a criterio de cada uno, y cada uno lo lleva de manera distinta. Uno, Claro. pues en la primera sentencia prácticamente el juez dijo, pues no ha pagado, usted todavía le debe porque tienes que hacer la cobranza, páguele, y pues finalmente no es cosa competente, como quien dice, del juzgado. No le exigieron como tal un pago, entonces se pedía ¿Pero qué solicitó? el pago en una sola exhibición, y se solicitó la cancelación del contrato. O sea, desestimar el contrato, pero él alegaba sus mensualidades. Entonces, entre una cosa, te dijeron, no lo probaste, y ya van por 3 juicios de la misma situación, pero con 3 abogados distintos, pero como que cada uno lo pide a su manera, ¿sí me explico? Pues Entonces sí. digo, bueno, a lo que yo entiendo, lo que usted te está explicando, en uno solo te hubiera sido al amparo, del amparo a los medios de impugnación, y de ahí posteriormente ir alegando lo que no alegaste en el proceso, ¿no? Quiero pensar que es lo que usted nos está tratando de dar a entender en cuestión de práctica, ¿no? No, no estoy tratando, se los estoy diciendo. En la práctica, así debe de ser. Pero es que es lo que yo le digo, muchos nos los manejan diferente, ¿no? Yo que he pues visto varios, la verdad, pues cada uno trabaja de manera distinta, uno te dice un método, otro te dice otro método, y finalmente pues uno no es el experto, ¿no? No tienes esa experiencia. Sí, claro. Bueno, va a depender de muchas situaciones. Acuérdense que el derecho es interpretativo. Bajo esa circunstancia de ser interpretativo, y además, cada uno de nosotros, los abogados, si nos fue bien bajo una circunstancia de experiencia, pues vamos a seguir ese mismo camino, esa misma liga, porque así nos conviene, así nos fue bien. Existen muchos términos. Yo le pude haber dicho, no sé cuáles hayan sido las acciones bajo las cuales se solicitaron su ejemplo de usted, pero yo hubiera solicitado una rescisión de contrato. Solicitaron una rescisión de contrato en algún momento. Fue rescisión de contrato, la primera. La primera. El primer juicio, ajá, nada más que la primera abogada que lo llevó era más especialista lo que era en penalista, pero el chiste se lo aventó. Fue rescisión de contrato, pero no hizo la cobranza. Estamos hablando de cerca de $500,000. Entonces, la señora había firmado letras de 110,000 pesos. Le metieron una tras otra, pero llegó un momento del juicio en el que te dicen, ninguno de los dos avala la propiedad, y como tal una hoja, como ustedes dicen en la teoría, la hoja como formulando una letra no tenía como que la misma validez, y entre el juicio la contraparte las pierde, entre estando mostrarnos como pruebas aquí, como pruebas allá, el chiste que se traspapelan, ya ve que eso no pasa.
Entonces, la contraparte lo que solicita son copias certificadas de todo el expediente, pero pues ya van por un tercer juicio de la misma situación. Pero ahora la persona que demanda quiere sus gastos y costas. Pero pues haga de cuenta que quedó inconcluso porque ni tú pagaste ni tú me regresas la posesión. Es que a la firma del contrato original la vendedora le dice que tendrá la posesión en el momento que firma el contrato y solo la otra parte tiene la pura posesión, no es dueño, ¿No? porque al querer fincar sin haber pagado, ves que en el ayuntamiento te solicitan un permiso de construcción cuando van a solicitarlo porque ve que No muchas veces acredita no propiedad. acreditó la propiedad, entonces le dijeron a la parte compradora, pues no me acreditas tu propiedad, si no me acreditas tu propiedad, entonces no eres dueño de nada, le paran. Entonces ahí es donde se van a juzgar, o empiezan a decir que eso, que el otro. Entonces, el juez, yo no supe interpretar esa sentencia o no, aún no la entiendo al 100%. Eso es lo que yo quisiera que a lo mejor, si tenemos material de apoyo, que nos dijeran, por esto, por esto, por esto, porque realmente eso lo vemos en la práctica y cada Sí, uno lo entiende de manera distinta. definitivamente. Sí, habría que analizarlo ya totalmente en la práctica para ver cómo es que se derivó. Sí, con gusto vamos a hacer una clínica y con gusto lo hacemos ahora que regresemos a presencial. Con gusto ahí, después de clase, hacemos una clínica para ver esa situación. Con gusto. Entonces, eso es lo que yo digo, en vez de llevarse ya 3 juicios, se hizo un amparo. De ese amparo, yo no sabía que se solicitaban tantas copias para meterlo en tantas secciones al ir a ingresar un amparo. Ah, sí, 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 sí. Yo lo Bueno, aprendí hasta que me mandaron y me dijeron, tienes que hacer esto, esto, esto. Va. eso es correcto. Bueno, ahora ya la razón del amparo ha cambiado un poco y ahora si tú no llevaste copias para tantos, porque recuerde que son uno Son para 7 cada juegos. parte, uno para cada, bueno, es que no es que sean 7, hay que ver para cuánto más se está solicitando. Son uno para cada parte y demás, 2 para el incidente de suspensión. Entonces, por eso que son bastantes. Y cuando son más autoridades, pues son más copias, ¿no? Entonces, todo depende de qué es lo que estemos solicitando. No es que siempre sean 7 o siempre que sean 10, no. Va a depender de qué estamos solicitando, quiénes son las autoridades responsables para que todos tengan sus copias. Hoy existe un principio por ahí en el amparo que te puede ayudar si tú no presentaste las copias, te dicen, oye, pero necesito más copias, las a traer por si no te vamos a desechar. Eso ya es totalmente distinto, pero con gusto lo vemos un poquito más adelante. Sí, con Ok, gusto. profe. Sí, yo incluso tengo el libro de la Suprema Corte, el libro que te regresan como que la respuesta, quiero interpretarlo así, y podríamos trabajar sobre ello, ¿no? Si mis compañeros igual no tienen material, Sí. pues yo sí, me he estado metiendo un poquillo a los juzgados, y material, digo, podemos trabajarlo para ir aprendiendo. Sí, no, sin problema, ¿eh? O sea, sí lo podemos hacer, y ya nada más hacemos una clínica después de clases y nos quedamos un poco más de tiempo, quien lo guste hacer, con gusto. Eso lo Ok. vemos un poquito más adelante, ¿va? No se preocupe. Bueno, esto en cuanto a las excepciones perentorias, como comenté, todas estas elementos son perentorias, quieren decir que van a destruir la acción, pero también tenemos excepciones dilatorias. Como lo dije, estas excepciones dilatorias únicamente van a dilatar, van a retrasar el inicio del proceso, únicamente. No lo vamos a iniciar ahorita, pero sí lo podemos iniciar después. ¿Cuáles son? La falta de cumplimiento de plazo, la división y la excusión. Cuando hablamos de la falta de cumplimiento del plazo o de la condición, estas están sujetas a la acción intentada. Vamos a identificar que existen algunas acciones que yo no puedo iniciar en cualquier momento, ¿sale? Algunas sí, ¿no? La falta de pensión alimenticia, pues inmediatamente, no es necesario, por eso del interés superior del menor, la guardia y custodia, ya saben, ¿no?
papás se separan, nunca tramitan la guardia y custodia, luego se andan escondiendo a los hijos y quieren solicitar, y lo primero que decimos, ¿quién tiene la guardia y custodia? No, pues nadie, nunca la tramitamos, nadie tiene el régimen de visitas, nadie la guardia y custodia. Entonces, de ahí es un elemento. Pero hay otras, por ejemplo, si nos vamos a un juicio a un desahucio, que es uno de los ejemplos, que es un juicio de desahucio, es solicitar a la persona que tiene un inmueble con derecho, pero que ya no lo queremos. El ejemplo es el arrendatario, que está ahí en el inmueble, pero que ya ha cumplido los tiempos y no ha regresado el inmueble, principalmente por falta de pago. Dice la ley que para solicitar el juicio de desahucio debemos de esperar, dice ahí, en más de 3 rentas. Y mi pregunta es, y volvemos ahí a eso de la interpretación, ¿qué decimos o a qué se hace referencia o cuando decimos más de 3 rentas? Así literal, o más bien dice 2 rentas, ¿no? Más de 2 rentas, es decir, 3 en esta situación del desahucio. Dice, más de 2 rentas son 3. ¿Cuándo te debe 3 rentas? Bueno, recordemos que estas son rentas vencidas. Por lo tanto, tienes que esperarte prácticamente a que te deba 3 meses. ¿Y cuándo te va a deber 3 meses? Bueno, recordemos que nosotros cuando hacemos contratos de arrendamiento, y casi por la generalidad, es que son por rentas adelantadas. Así se debe de pagar, aunque pues el arrendatario tiene el derecho de pagarte hasta el último día, ¿sale? Esto por ley así puede ser. Claro que tú en tu contrato le pones que por rentas adelantadas. Significa que por rentas adelantadas te debe pagar los primeros 5 días de cada mes ese mismo mes. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros ahora los abogados. Pero bajo esa circunstancia o bajo esa indicación, bueno, pues existen algunos personas pues que no lo hacen bajo esa circunstancia, pagan hasta el último día del mes y pues está pagando el mes corriente. Entonces, si dice la ley que debe de ser más de 2, pues me tengo que esperar a que me deba 3. Por lo tanto, supongamos, me debe enero, me debe febrero, pero dice que me tiene que deber más de 2, o sea, 3. Entonces me tiene que deber enero, febrero y marzo. Pero ¿qué creen? Marzo se vence hasta el 30. Entonces, básicamente, tengo que yo esperarme a demandar hasta abril para que yo pueda solicitar la acción del desahucio. Si yo lo tramito antes, me va a decir el propio juez, no has cumplido el plazo. O sea, ya ni siquiera me va a admitir la demanda. En caso de que me la haya admitido, pues ahora yo el demandado le voy a decir al juez, no juez, es que nada más le debo tales meses, por lo tanto, pues no es cierto que yo le deba pues todo eso. Por lo tanto, me tiene que esperar hasta que se cumpla el tercer mes para que entonces ahora sí, pues yo le deba más de 2 rentas. Entonces, esta es una excepción que yo puedo jugar con esta parte de la falta de cumplimiento del plazo o en el caso de la condición. Puede ser plazo o condición. Otro ejemplo, el pagaré. Recuerden que el pagaré tiene una fecha de vencimiento. Entonces, yo me tengo que esperar a esa fecha que se haya vencido, ¿sale? Para poder ir a solicitar la falta de pago por el tiempo. Entonces, si no se ha, no se ha cumplido ese plazo, pues no puede hacer, ¿sale? Bajo esa situación. Son una condición, quedó en entregar, quedó en realizar, pero no lo ha hecho, o no se ha cumplido esa condición, pues no lo puede hacer. No se puede solicitar una acción por esta excepción dilatoria. ¿Cuándo va a ser? Hasta que se cumpla la condición, hasta que se cumpla el plazo. Únicamente vamos a esperar, por eso se llaman dilatorias. Van a dilatar el proceso. Primero me lo van a desechar
me van a decir que no se puede, que tengo que esperar y, bueno, lo tendré que volver a iniciar, ¿sale? Bajo esas condiciones. Ahora, también decíamos, y que dentro de estas situaciones dilatorias también está la división y la exclusión. ¿Qué pasa con la división? Bueno, afortunadamente, nosotros vimos las obligaciones. Y de ahí es de donde se van a, como a identificar esta excepción dilatoria, ¿sale? Recuerden que son las obligaciones mancomunadas. Bueno, la mancomunidad existe cuando hay pluralidad de deudores o también de acreedores, cuando se trata de una misma obligación. Y aquí está el ejemplo. Cuando se trata de división, ¿sale? A un deudor mancomunado no se le puede exigir el total del adeudo, pues su débito es conjunto con otros deudores y cada deudor solo se le puede exigir jurídicamente la parte que le corresponde pagar. Por eso es importante, recuerden que vimos este tema de las obligaciones y que por ahí vimos el ejemplo de el banco, ay, se me olvidó el banco este, que tiene unos pececitos. Compartamos Banco. Acuérdense que vimos ese ejemplo. Y que ellos omiten esta parte de la mancomunidad. ¿Por qué lo omiten? Bueno, porque si lo ponen, que existe la mancomunidad, cuando les dan esos préstamos en conjunto, que son muy famosos, por cierto, esos créditos, si ponen que son mancomunados, cada quien va a responder por su deuda, ¿sale? Pero como ellos lo omiten, no lo tienen así, y es más, dice ahí que, creo que declaran, si no mal recuerdo, declaran en el contrato que ellos declaran en el mismo contrato que están renunciando a la mancomunidad, si no mal recuerdo, o con otras palabras, así lo dice, renuncian a la mancomunidad. Significa que en esta situación el acreedor puede ir a demandar a uno solo y uno solo le tiene que pagar la totalidad, imagínense. Por eso es importante, cuando existen estos deudores mancomunados, ustedes puedan como identificar esa parte y de esa situación derivar, bueno, que existe esa mancomunidad y por lo tanto, pues decirle, ya cuando van a contestar la demanda, decirle al juez, espérame juez, a mí no me puede solicitar todo, ¿sale? Hay una excepción dilatoria para que demande a todos los demás, y ahora sí, todos contestamos. Entonces, no se puede continuar el proceso porque hay otros deudores. Notifícales también a estos deudores porque son varios y cuando estemos todos, continuamos. Así va a ser una excepción dilatoria, ¿vale? En la situación de que me quieran exigir a mí la totalidad, pues le digo no, porque yo únicamente voy a pagar lo que me corresponde por ser un deudor mancomunado. Bajo esa circunstancia me corresponde. Si no existe la mancomunidad y existe la solidaridad, que era la otra tipo de obligación, yo voy a responder por el todo y ya los otros deudores ahora son mis deudores porque yo ya pagué cierta situación. Esto cuando está la mancomunidad o la solidaridad, dependiendo. Tengan mucho cuidado cuando hagan sus contratos de arrendamiento, para que al fiador o el esposo o la esposa pónganla como obligada mancomunada para que puedan demandar, perdón, yo me estaba poniendo el pie solito, una obligación solidaria para que ustedes puedan cobrarle la renta a uno o a otro. Cuando son esposos, no, que quede el contrato a nombre de mi esposo. Ah, sí, sin ningún problema. Pero ahí le pones como fiador, le pones fiador solidario y que renuncia a la mancomunidad y al orden de la exclusión, en el orden de demandados,
para que ella no pueda decir, no, pues es que yo no soy, era mi esposo. No, aquí usted firmó y está autorizando, ¿sale? Haciendo algo parecido a lo del compartamos banco. Digo, es un tip, ¿no? Ahora, también existe la excusión. ¿Qué significa de la excusión? ¿Qué significa eso de la excusión? Bueno, cuando hablamos de la excusión, es el beneficio que la ley concede al fiador, al cual no se le puede obligar a pagar al acreedor, sin que previamente sea demandado el acreedor principal. Bueno, esto es muy, también algo que ocupamos mucho. Cuando tienen ustedes al deudor principal y al fiador, cuando un pagaré o alguna situación, si ustedes colocan un fiador, pero no le ponen que renuncia al orden y a la excusión, tienen que ir a demandar al deudor principal. Bajo esas circunstancias, tienen que demandar, en su caso, primero al deudor principal y después irse con el fiador. Esta es una excepción a favor del fiador porque pues le vamos a llegar al fiador y el fiador va a llegar, ok, sí, no tengo problema, yo firmé, por eso soy fiador. Pero espérame, para que me puedas venir a demandar a mí, me tienes que traer del deudor su sentencia definitiva, que te tiene que pagar la cantidad que dice, ¿sale? Me tienes que traer la ejecución de la sentencia, que no le pudiste embargar nada o tales cosas, y me tienes que traer además la designación de quiebra del deudor, que quiere decir que no te pagó y no te va a poder pagar. Bajo esa circunstancia, y que me traigas tú en tu demanda estos datos, ahora si yo fiador, te voy a pagar. Si no, no. Esta excepción dilatoria, por se llama dilatoria, porque se va a dilatar, se va a retrasar, hasta en tanto yo no haya concluido el juicio con el deudor principal y me pueda traer esos datos, esas pruebas, para que entonces ahora yo, sí fiador, te pueda pagar. Mientras, no. Por eso se llama excepción dilatoria. El caso contrario, si nosotros queremos irnos contra el fiador inmediatamente, pongámosle, por favor, que el fiador renuncia a el orden y excusión de que maneja el 7.1020 del Código Civil, para poder ir directamente contra el fiador o contra el demandado principal, o los dos juntos, o demandas distintas, no importa, pero tener cuidado con esta parte. Si no queremos nosotros llevar un proceso contra el deudor y luego contra el fiador, pues díganle desde el principio, renuncia ahí al orden y excusión. Él no va a saber de qué es, pero que renuncie expresamente, por favor, con su firma, ¿sale? Acuérdense esta parte. ¿Dudas?